Hoy día vamos a conversar ya de gases ideales. Vamos a adentrarnos a la parte de gases ideales, ¿ya? Y para comenzar con gases ideales es importante que hablemos primero un poco del fundamento del gas ideal, es decir, qué es lo que proporciona la característica única, perdón, del gas ideal, ¿ya? Entonces, acá tenemos este listado, se lo saca el profesor, bien breve, bien importante, donde nos dice: el volumen de las moléculas es despreciable comparado con el volumen total de un gas. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy y tengo un recipiente, ya un frasquito, una botella, lo que usted guste, yo tengo aquí hartas partículas, por ejemplo, de aire, ya de oxígeno, lo que usted quiera. Si yo tomo una, ya y la separo, y yo comparo el volumen, o la depende de otro frasco, el volumen que usa esa molécula versus lo que usa el volumen o el gas completo, es despreciable. Eso me está diciendo que una molécula por sí sola es completamente despreciable, hablando en términos de volumen, comparado con el volumen total de un gas, ¿ya? Otra cosa que es importante es que no hay fuerzas de atracción entre las moléculas. Esto quiere decir que las moléculas dentro del recipiente no se atraen entre sí, ¿ya? Otra cosa también muy importante son las colisiones perfectamente elásticas. Esto también es importante y lo vamos a relacionar, vamos a hacer una idea respecto a las mesas de pool. Si han jugado a pool, en más de alguna ocasión le habrá pasado, o billar, como le quieran llamar, bola 8. En más de alguna ocasión seguramente le ha pasado que tienen alguna pelotita, ¿cierto? Están, no sé, en la bola 8, están con la pelotita blanca y le van a pegar. Y cuando le pegan, la pelota viaja hacia allá, ¿cierto? Esta pelotita se desplaza, ¿ya? Y por consiguiente, esta nos vamos a poner la que se movió por cualquier lado, ¿ya? Quedó acá. Y por consiguiente, esta pelota quedó en el lugar de la pelotita negra, ¿ya? ¿Qué pasó ahí? Ahí es cuando se produce una colisión perfectamente elástica. ¿Qué quiere decir que sea perfectamente elástica? Que toda la energía que llevaba la pelota blanca se la traspasó a la pelota negra. Ya vamos a hacerlo como en una secuencia. Tengo la pelota blanca acá, vamos a hacerla con otro color. Tengo una pelota roja acá, yo le pego a la pelota blanca con el taco, ¿cierto? Viaja hacia allá, en algún momento colisionan y la pelota blanca, esto es como la parte uno, la parte 2, la parte 3. La pelota blanca queda detenida y la pelota roja se movió y quedó por acá. ¿Se entiende, no? Eso quiere decir que sea perfectamente elástico. Y por último, algo muy teórico, ¿cierto? Es evitar temperaturas extremadamente bajas perdón, estoy resfriado, y presiones muy elevadas, ¿ya? Bien, dicho esto, vamos a hablar ahora de la presión, ¿ya? Que aquí vamos a estar trabajando constantemente con presiones. Entonces, lo primero es que hablemos un poquito de qué es la presión, ¿ya? Y la presión la podemos escribir como la fuerza sobre un área, ¿ya? Entonces, esta unidad yo le recomiendo que la empiece a tener harto cariño porque la va a empezar a ver harto durante su carrera universitaria. De acá vamos a trabajar mucho con los pascales, ¿ya? Los pascales, los famosos pascales. Para que usted sepa, un pascal no es nada más que el kilonewton o los newton sobre un área, en este caso un metro cuadrado. Esto es un pascal, newton sobre metro cuadrado. Entonces, por ejemplo, si yo les digo un kilopascal, yo le estoy diciendo 1000, porque recuerde que el kilo son 1000 newtons sobre metro cuadrado. ¿Ya? Es lo mismo, 1000 pascales, lo mismo que decir 1000 newtons sobre metro cuadrado. ¿Ya? Y de aquí se pueden hacer transformaciones de fuerza. Usted puede recordar que un newton equivale a 10, perdón, que 10 newtons equivalen a 10 kilogramos, ¿verdad? Nada que ver, a un kilogramo, ¿verdad? Bueno, esta debería ser 9,81, porque tenía que ver con la aceleración de la Tierra. Bla, bla, bla. ¿Listo? Ahí nos explayamos un poquito con la parte de lo que viene siendo el Newton, pero para que más o menos lo tengan en consideración. Eso es la presión, ¿ya? Entonces, la presión, un poco como nace, ¿ya?
Y la presión no es nada más que son las partículas, ¿ya? Que están dentro de un recipiente y que empiezan a chocar con el recipiente. Eso genera la presión, ¿ya? Bien, dicho esto, vamos a hablar de los parámetros que nos interesa a nosotros manejar en la parte de gases ideales. Como ya se habrán dado cuenta, el primero es la presión, ¿ya? Nosotros vamos a modificar presiones. Quiere decir, por ejemplo, yo tengo un recipiente a una presión de 1 megapascal, o perdón, de un pascal y la paso a 2 pascales. Ya, yo voy a ir modificando la presión porque es un parámetro que yo puedo modificar y que yo puedo mover. Así como yo manejo la presión, también puedo modificar los volúmenes. ¿Ya a qué me refiero con volúmenes? Básicamente donde yo voy a estudiar el gas. Por ejemplo, yo puedo hacer un estudio súper simple. Puedo hacer un estudio en una botellita, una mini CCU, ¿cierto? Una de estas botellitas de, no sé, de Pils, ¿cuántos son? 300 y tanto, 200 y tanto, versus una de 500. O más fácil, una Coca-Cola de 590 versus una de 1 litro. Ahí usted está modificando el volumen. Entonces usted cambia el recipiente en sí, cambia el volumen. O sea, puede que sean volúmenes iguales, pero se entiende, ¿no? Por otro lado tenemos algo súper importante que es la temperatura, ¿ya? Pero ojo con la temperatura, aquí la vamos a trabajar ya mayormente y por lo general y siempre así en Kelvin, ¿ya? Y por otro lado tenemos, creo que lo más infravalorado y de lo que más hemos conversado que han sido las cantidades de sustancia. Es decir, en este caso, bueno, vamos a poner la cantidad de sustancia porque mole en realidad no, no sigue la línea de lo anterior, cantidad de sustancia. Pero en estricto rigor, moles. Aquí todo el tiempo vamos a trabajar con moles, es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Bien, entonces, con esto un poco conversado ya, ¿cierto? Y un poquito puesto en perspectiva, nos vamos a pasar a las primeras fórmulas que vamos a obtener de gases ideales. Y estas fórmulas no nacen así como así, nacen de leyes. Entonces vamos a tener 4 leyes muy importantes. La primera ley va a ser la ley de Boyle, ¿ya? Y Mariotte. No la voy a escribir, se la voy a nombrar y vamos a poner la fórmula. Pero ¿qué plantea la ley de Boyle y Mariotte? Dice, y lo leo textualmente, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Vamos analizando poco a poco. El volumen de un gas, ¿ya? Si lo tratamos de imaginar, supongamos que tenemos una botella de Coca-Cola, para que tengamos algo donde podamos imaginarnos lo que está pasando acá. Este volumen, no sé, 590 ml. El volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta. Cuando nos dice inversamente proporcional, usted acuérdese de inversamente, cuando algo sube, algo baja. Si tengo más presión, mi volumen baja. Tengo menos presión, mi volumen sube. Ya, acuérdese. Inversamente, algo sube y lo otro baja. Pero ¿qué es lo que sube acá? Los parámetros que estoy estudiando. ¿Cuáles son los parámetros que están en la ley de Boyle y Mariotte? Son dos. Tengo el parámetro del volumen y el parámetro de la presión. Estos son mis dos parámetros. Y dice nuevamente, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta. Entonces, si es inversamente, uno sube, el otro baja. Si yo subo el volumen, bajo la presión. Si yo bajo el volumen, subo la presión. Inversamente proporcional. A eso se refiere. ¿Ya? De acá, ¿qué fórmula obtenemos? Obtenemos ya esta de acá, que dice que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, ¿ya? Usted aquí puede hacer pruebas súper simples para que lo intente. De ese valor arbitrario, usted diga, bueno, una presión 1, ¿cuánto? Ya, 10 megapascales. 10 megapascales y tengo mi volumen 1, que va a ser, no sé, una atmósfera, ¿ya? Y digo, usted aquí puede hacer alguna relación.
yo voy a aumentar o quiero aumentar, o no, no sé, a ver, disminuyo la presión. Bajo la presión y voy a decir que aprieto la botella, qué sé yo, o más bien dicho, le doy espacio a la botella, ¿cierto? Para disminuir la presión, porque si disminuyo la presión, aumento el volumen, ¿verdad? Ahí está la relación. Entonces, disminuyo la presión, listo. Entonces, ¿cuánto tengo acá? Tengo 10, que es igual a 0,5x. Yo esto lo paso dividiendo, ¿cierto? 10 dividido en 0,5 me da 20. X es 20. Por lo tanto, mi volumen 2, perdón, mi presión 2. Aquí tengo un error, no me di cuenta. Estoy trabajando con cosas nada que ver. Presión, 1 atm. Ahí sí. Volumen. Volumen 1 vendría siendo 1 litro. Ahí sí, ya. Me he dado cuenta. Presión 2, lo mismo. ¿Ya? Entonces yo acá tengo 1 es igual a 0,5x, siendo x mi volumen 2. Entonces 1 lo divido entre 0,5 y me da x es igual a 2. Fíjense que si yo acá hago la relación con lo que les estaba comentando, si yo disminuyo mi volumen, aumento, perdón, si yo disminuyo la presión, aumento el volumen. Disminuyo presión, aumento volumen. ¿Se dan cuenta? Entonces, de aquí en adelante yo solo voy a plantear las fórmulas porque las vamos a usar más adelante en ejercicio, ¿ya? Pero para que vaya haciendo la prueba, tome este video, yo le explico la fórmula, póngale pausa y otorgale un valor a la presión y al volumen y vea si lo que le estoy diciendo acá arriba se corresponde o no. Ya le va a tomar 2 minutos. Entonces, Boyle-Marriott, recuerde, inversamente proporcional. ¿Qué cosa? Volumen y presión. Listo, mucho más fácil. Vamos con la segunda ley, la cual vendría siendo la ley de Charles. La ley de Charles plantea que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. ¿Qué estamos trabajando aquí? Parámetros. Volumen, temperatura. Ojo, que aquí habla de temperatura absoluta. Eso quiere decir Kelvin. ¿Ya? Entonces, acá a diferencia de la ley de Boyle-Marriott, dice que este es directamente proporcional. Por lo tanto, si en el anterior era inversamente proporcional, vale decir, uno sube, el otro baja, acá es uno sube y el otro sube. Por lo tanto, yo aumento el volumen, aumento temperatura. Bajo volumen, bajo temperatura. ¿Se entiende? Entonces, si yo bajo el volumen, bajo temperatura. Subo volumen, subo temperatura. Y de acá, ¿qué fórmula obtenemos? Disculpen, estoy muy resfriado. Tenemos la siguiente fórmula. Entonces, este es el momento en el que usted escribe la fórmula, le pone pausa al video y se otorga un valor arbitrario para que haga prueba de lo que le estoy diciendo acá arriba. ¿Ya? Listo. Ahora que le puse play, seguimos. Vamos con la siguiente ley. La siguiente ley es la ley de Gay y Lussac. Ley de Gay y Lussac. ¿Qué nos plantea la ley de Gay-Lussac? Dice, la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Bien, nuevamente analicemos los parámetros. ¿Qué tenemos acá? Presión y temperatura. ¿Ya? Y al igual que la ley anterior, es directamente proporcional. ¿Ya? Entonces, como es directamente proporcional, quiere decir, mientras una sube, la otra también va a subir. Yo aumento mi presión, aumento mi temperatura. Yo disminuyo mi presión, disminuyo mi temperatura. Y de acá, ¿qué fórmula sale? Muy similar a la anterior, esta de acá.
¿Ya? Y acá le pone pausa y le pone unos valores a la fórmula, ¿cierto? Para corroborar lo que le estoy diciendo. Y ahora, que le va a poner play, seguimos. Vamos con la última ley, que es la ley de Avogadro. ¿Qué nos dice la ley de Avogadro? Ya, y esta ley es la única ley que iría aquí un poquito distinta. Dice, ahí le voy a explicar por qué. El volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad de materia. ¿Ya? Y acá es cuando algo nos suena un poco distinto. ¿Qué parámetros usamos? Usamos volumen y cantidad de materia. ¿Ya? Entonces, acá, si se da cuenta, este es la única ley que incorpora en sus parámetros y que modifica en sus parámetros la cantidad de materia. Y que es súper lógico, dice. Porque además es directamente proporcional. Quiere decir que si el volumen sube, sube la cantidad de materia. Si disminuyo el volumen, disminuyo la cantidad de materia. Y es súper lógico. Por ejemplo, piensen como las botellas de Coca-Cola, que son tan ricas las Coca-Cola, ¿verdad? Entonces usted ahí va, tiene su botellita de Coca-Cola, la destapa, se sirve un vasito y la destapo, y la tapo. En un principio la botella aquí como que le quedó como blanda acá arriba. Si usted la presiona ahí como que le queda como blanda, ¿cierto? Pero a medida que pasa el tiempo, el dióxido de carbono que va saliendo empieza a usar los espacios disponibles, ¿cierto? Por lo tanto, el dióxido de carbono, que en un principio era muy bajito cuando usted abrió la botella porque todo ese gas salió, después la cerró, empezó a aumentar ese volumen, esa cantidad de materia y por ende el volumen, si bien es cierto, acá en este caso se ve que no se modifica, sí se modifica porque en un principio había más contenido líquido. Entonces, ahí es cuando uno siente y uno dice, bueno, si tengo la cantidad de materia para poder agregarle más aumento al volumen, es lógico, ¿ya? Suena de repente un poco complicado, yo sé, pero ahí lo vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces aquí es lo mismo, lo invito a que le otorgue valores arbitrarios a la fórmula, la cual es la siguiente. Ahora, continuando, después de que le puso play, continuando, y si usted dice que tiene que aprender estas 4 leyes que son fórmulas, que usted puede decir, oh, pero es que es difícil, yo no funciono con la memoria. Bueno, piénsalo así. De las 4 leyes, o leyes, hay una pura ley que incorpora materia, la ley de Avogadro. De las 4 leyes, solo una es inversamente proporcional, la ley de Boyle y Mariotte. Las demás son las 3 directamente proporcionales. Por lo tanto, le quedaría solo aprenderse la ley de Charles y la ley de Gibbs y Liouville. Si usted sabe que la única ley que incorpora materia es la ley de Avogadro, se la va a aprender fácil. Si usted sabe que la única inversamente proporcional es la ley de Boyle y Mariotte, se la va a aprender fácil. Esta de acá puede que sea un poquito más complicada, ¿ya? Y que si se dan cuenta incorporan un factor común. Abajo ambas ya ponen la temperatura. Arriba una pone volumen, arriba la otra pone presión. Para que un poco ahí tenga una memotecnia de cómo aprendérselas, ¿ya? Dicho esto, les quiero mostrar una imagen. Le voy a poner pausa un segundo de la grabación. Ahora sí. ¿Qué es esta imagen de acá? Esta imagen es súper interesante, ¿ya? Es fácil. Esta fue pregunta de prueba para mí en algún momento, ¿ya? Y es importante que la analicemos porque si nosotros la miramos y no entendemos nada. Pero es importante que entendamos qué tenemos acá frente a nuestro ojo. Tenemos, por un lado, un termómetro. Esto de acá es un termómetro. Por lo tanto, si es un termómetro, ¿qué información me entrega? Por supuesto, la temperatura. ¿Ya? Por otro lado, tengo estas como pesas de acá. ¿Ya? Esto de acá. ¿Y esto qué me entrega? Esto me entrega la presión. ¿Ya? Tengo el recipiente. Este recipiente, en este caso, bueno, me convendría más bien dibujar acá. Este recipiente es mi volumen. Y el único que cambia, si reanalizamos nuestra imagen, el único que cambia y tiene
un elemento distintivo sería esto de acá, que vendría siendo, y lo que representa la cantidad de materia. ¿Ya? En ambos casos, o perdón, en los cuatro casos, esto sería como el caso 1 y después el caso 2, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaría así? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, tenemos representados nuestros cuatro factores que nosotros vamos a estar trabajando y moviendo, ¿cierto? Que son los que vimos en las leyes también, ¿verdad? Trabajamos con presión, con volumen, con temperatura y con cantidad de materia. Entonces es importante que empecemos a analizar un poquito lo que nos dice acá la imagen. Y la primera, y la más fácil, es aquella que solamente tiene un elemento distintivo, el cual es la cantidad de materia. Si yo sé que tengo cantidad de materia, este elemento de acá corresponde a una ley. Y es súper deducible, súper fácil, el cual corresponde a la ley de Avogadro. Que recuerden que la ley de Avogadro decía que el volumen era inversamente proporcional a la cantidad de materia. ¿Qué está pasando acá? Yo estoy incorporando materia a un volumen X, menos materia, menos volumen. Incorporo materia, tengo más materia en más volumen. Es directamente proporcional. Entonces esta ley corresponde a Avogadro. Avogadro. ¿Ya? Esa es la más sencilla de todas. Vamos con la siguiente. La siguiente, cualquiera, hagamos la B. La B, por ejemplo, nos dice, yo tengo, o más bien, analicemos qué pasa con mis tres factores que acá tengo, que yo no tengo materia, por lo tanto puedo analizar tres factores: presión, volumen, temperatura. Temperatura caso 1 y caso 2 se mantienen, por lo tanto yo no trabajo con temperatura. Ya es un indicador súper importante de que eso es con que lo estoy trabajando. Porque si se dan cuenta, acá yo podría directamente descartar la ley de Charles. Porque la ley de Charles sí modifica la temperatura. No así la ley de Boyle y Marriott y la ley de Gill-Lussac. ¿Ya? ¿Qué me dice acá? Me dice que si yo tengo que acá un caso 1, una presión 1, una presión 2, ¿cierto? Que si yo aumento la presión, disminuyo mi volumen, menos volumen. Más presión, menos volumen. Por lo tanto, esto es una ley inversamente proporcional. Aumento uno, disminuyo la otra. ¿Qué ley corresponde a una ley inversamente proporcional? La ley de Gill-Lussac. ¿Y qué factores mueve? A ver, no, aquí hay un... No puede ser Gill-Lussac. Creo que me confundí. Déjenme revisar, por favor. Boyle y Marriott. Más volumen. Menos presión. Más presión, menos volumen. Sí, está bien. No, me confundí. Lo siento, lo expliqué mal. Lo voy a volver a explicar ya. Mil disculpas. Nuevamente, analizamos. Si yo acá aumento la presión, disminuyo mi volumen, ¿cierto? Yo tengo una presión 1, esta es mi presión 2, ¿ya? Este es mi volumen 1, mi volumen 2. La temperatura constante. Por lo tanto, si yo aumento la presión y disminuyo el volumen, ¿de qué estoy hablando? Estoy trabajando con presión y volumen. La ley de Gay-Lussac, no es presión y volumen. La ley de Charles no es presión y volumen. ¿Qué ley es? La de Boyle y Marriott. ¿Ya? Tengo presión y volumen. A ver. De hecho, y fíjense, por ejemplo, esta que plantea dice, el volumen, si aumento mi volumen, disminuyo mi presión. ¿Qué pasa acá? Aumento mi presión, disminuyo mi volumen. En caso contrario, aumento mi presión, disminuyo mi volumen. Aumento mi volumen, disminuyo mi presión. ¿Ya? Entonces esta ley corresponde a la ley de Boyle y Marriott. Perfecto. Pasémonos a la C. No sé, o a la A, da lo mismo, la A. Nuevamente analizamos. Tenemos nuestro volumen constante, ¿cierto? Nuestro volumen no se modifica. Por lo tanto, estamos trabajando con
temperatura y compresión. Estos son los factores que a mí me interesan. ¿Qué pasa de acá a acá? La temperatura aumenta. ¿Y qué pasa con la presión de acá a acá? La presión aumenta. Más presión, más temperatura. Estoy trabajando entonces con presión y temperatura. ¿Qué fórmula tengo presión y temperatura? Solo la ley de Gill-Lussac, porque la ley de Charles, a ver, ley de Charles, volumen y temperatura. Claro, a mí no me interesa el volumen. Me confundí un poco. A mí no me interesa el volumen, porque el volumen es constante. Como el volumen yo no lo modifico, el volumen no me interesa. Me interesa la presión y la temperatura. Por lo tanto, ¿cuál ley corresponde con presión y temperatura? Pensando que ley de Avogadro ya sabemos cuál es, a quién corresponde. La de Boyle y Mario también sabemos a quién corresponde. Me queda la ley de Gill-Lussac, que me dice que si yo aumento la presión, aumento la temperatura. ¿Qué pasa acá? Aumenté la temperatura y acá aumenté la presión. Por lo tanto, se corresponde con la ley. Caso inverso, supongamos que vamos para allá. Disminuir la temperatura, disminuir la presión. ¿Ya? Entonces la ley corresponde completamente. La ley de Gay-Lussac. Ya, y por último, nos quedaría ver la ley de Charles. Cierto que ustedes dicen, bueno, por descarte está Charles, por cierto. Pero igual expliquémosla, ¿ya? Acá nos dice que la presión son constantes. Mientras aumenta la temperatura, aumenta mi volumen. Si disminuye mi temperatura, disminuye mi volumen. ¿Ya? ¿Qué dice Charles? Menos volumen, menos temperatura, más volumen, más temperatura. ¿Ya? Y ahí tenemos una representación gráfica, ¿ya? De cómo funcionan las leyes. Las leyes, de cómo se va con la papa frita. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos a pasar un poco como a lo que cierra todo esto, lo cual viene siendo la ley general o la ecuación general de los gases ideales, ¿ya? Una muy famosa, muy conocida por una memotecnia muy fácil, la famosa ley Pavo-Ratón, ¿ya? Esta ley, en el fondo, lo que hace es que toma las 4 leyes anteriores y las mezcla. Ya, perdón, tuve que pausar un segundo la grabación. Entonces, les decía, tenemos entonces esta famosa ley, la ley Pavo-Ratón, la ley, la ecuación general de los gases, que en el fondo es una mezcla y un menjunje de las 4 leyes anteriores. Por eso es que se pasan las 4 leyes anteriores, porque a partir de lo anterior nace esta ecuación general de los gases, ¿ya? Entonces, aquí nace algo y sale algo importante, ¿ya? Desglosemos un poquito esto. P, recuerden que es la presión, ¿ya? Factor que ya conocemos. Esto es volumen. Esto es temperatura. Y esto es, bueno, cantidad de materia, ¿cierto? Voy a escribirlo a moles, que es más corto, pero cantidad de materia. Pero ustedes dicen, oh, pero aquí hay algo nuevo, que es la R, ¿cierto? Y la R es importante, ¿ya? La R es un número. Es un número que sale de aquí, ¿cierto? De, del menjunje de estas 4 leyes, ¿cierto? Y es una constante, ya es una constante, un número fijo siempre. Y la verdad es que R, muchos lo conocen como 0,082, ¿ya? Pero la unidad es lo importante. Esto es átomo por litro, perdón, atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. ¿Qué tenemos acá? Tenemos atmósfera, presión, litro, volumen, mol, cantidad de materia, K, Kelvin, temperatura. ¿Ya? Ahora, este valor no es único, este valor se va ajustando, ¿ya? ¿Qué pasa si yo trabajo una presión y en vez de trabajar, o no sé, un caso ya que es igual, pero para que lo tengan en consideración, voy a devolverlo, para que lo tengan en consideración. ¿Qué pasa si yo trabajo, en vez de trabajar en litros, yo trabajo en metros cúbicos? No pasa nada, se mantiene ese mismo valor, pero cambia la unidad.
esto cambia. En este caso particularmente la R no cambia. Pero si yo voy y quiero trabajar, por ejemplo, algún valor que sea más o menos conocido, este de acá. Quiero trabajar en megapascales, en centímetros cúbicos, en moles y en Kelvin, miren el valor de la R. Entonces el valor de la R va a ir variando en función de las unidades que yo tenga. Puede ser que quizás le pasen ejercicios, ustedes lleven sus R's con diferentes unidades y deban trabajar la ecuación en diferentes unidades en función del ejercicio. Vale decir que si en vez de darle una presión en atmósfera, se las dan en pascales, en megapascales, que se las puede dar en miligramos de mercurio, creo que kilowatts, no estoy seguro, no, eso no, no, eso no, no hay que ver. Entonces, hay un montón de formas de entregar unidades para poder ajustar la R. Ustedes es importante que nada más tengan la capacidad de verificar la unidad. Si yo les doy, por ejemplo, miligramos de mercurio, ustedes no van a trabajar una R que en su unidad tenga megapascal. Pues ustedes tienen que usar una que diga milímetro, no tengo la duda, de mercurio. ¿Ya? Si les doy un ejercicio en metro cúbico, ustedes no usan centímetro cúbico, usan metro cúbico. ¿Ya? Si se lo doy en litro, usan litros. ¿Ya? Si les doy un pie cúbico, usan pie cúbico, no centímetro cúbico. ¿Se entiende? El mol, el mol se mantiene por lo general la unidad estándar, ¿cierto? Y algunas variaciones, pero media extrañas. Pero el mol se mantiene. Y por lo demás, recuerden que siempre, siempre, pero siempre, Kelvin, ¿ya? Por lo tanto, estas son las dos unidades que van a estar mayormente variando, ¿ya? Bien. Visto esto, ya tenemos la introducción, ¿cierto? Lo que viene siendo los gases ideales. Estos son gases ideales, son las 4 fórmulas, recuerde la R y la ecuación general de los gases. Ahora durante la semana le voy a estar subiendo ejercicios de la ley de los gases, ¿ya? Para que vayamos desarrollando, la idea es que podamos hacer la aplicación de todo. Eso chicos, me despido, que tengan buen fin de semana, saludos.